Me llamo Ramón. Y voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida. Una historia que cambió todo lo que creía sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Era diciembre de 2023. Las luces de Navidad parpadeaban por toda la ciudad. Las tiendas estaban abarrotadas, la gente corría tras los regalos de último momento. El aroma de canela y chocolate caliente invadía las calles. Estaba casado desde hacía 12 años con Carla. 12 años de una vida que pensaba perfecta. Teníamos dos hermosos hijos, Miguel, de 8 años, y la pequeña Sofía, de 5 años. Nuestra casa siempre había sido un verdadero hogar. Carla se encargaba de cada detalle con amor. Yo trabajaba duro como gerente comercial para ofrecer lo mejor a mi familia. Éramos felices, o al menos eso creía yo. Diciembre siempre había sido nuestro mes favorito. Carla adoraba decorar la casa. Subía y bajaba las escaleras, colgaba las guirnaldas luminosas, arreglaba el árbol con tanto amor. Los niños la ayudaban, riendo y jugando. Yo llegaba del trabajo y veía esa escena. Mi bella esposa, mis hijos felices, nuestra casa llena de luz y alegría. Mi corazón se hinchaba de gratitud. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Ese año, Carla estaba particularmente entusiasmada con la Navidad. Hablaba de la Nochebuena, de los regalos, de la familia que vendría a visitarnos. Sus ojos brillaban cuando contaba sus planes. Pero no sabía que detrás de ese brillo, había algo que iba a destruir nuestro mundo. Algo que ocultaba con una maestría que aún me da escalofríos. Las semanas pasaron rápidamente. Yo trabajaba más horas para obtener un bono de fin de año. Quería ofrecer regalos especiales a todos. Quería que esa Navidad fuera inolvidable. Carla siempre había sido comprensiva con mi trabajo. Sabía que lo hacía por amor a la familia. Nunca se había quejado de las horas extras, de los viajes de negocios. Se encargaba de todo en casa con una dedicación que me emocionaba. Pero ahora entiendo que esa comprensión tenía un precio. Un precio que me estaba haciendo pagar de una forma que nunca habría imaginado. Diciembre avanzaba y nuestra casa se transformaba en un verdadero cuento de hadas. El enorme árbol en la sala, las decoraciones doradas y rojas en cada rincón. El aroma de galletas y pasteles saliendo de la cocina. Carla había pasado semanas preparando todo. Quería que cada detalle fuera perfecto. Decía que quería una Navidad especial, diferente a todas las demás. Y realmente fue diferente, pero no de la manera que había planeado. El 22 de diciembre, un viernes, salí más temprano del trabajo. Quería ayudar a Carla con los preparativos de último momento. Compré flores en el camino, rosas blancas que le gustaban. Llegué a casa alrededor de las 4 de la tarde. La casa estaba silenciosa, lo cual era extraño para esa hora. Los niños generalmente regresaban de la escuela a las 3:30. Carla siempre estaba en la cocina preparando su merienda. Abrí la puerta suavemente, pensando que tal vez estaba tomando una siesta. El trabajo de decoración había sido agotador. Se merecía un descanso. Puse las flores en la mesa de la cocina y fui a buscar a mi familia. Los niños no estaban por ningún lado. Pensé que tal vez se habían quedado en casa de algún amigo. Subí al segundo piso hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba cerrada, lo cual también era extraño. Carla nunca cerraba la puerta durante el día. Le gustaba escuchar los ruidos de la casa, saber cuándo llegaban los niños. Puse la mano en la manija y escuché voces bajas viniendo del interior. Mi corazón se aceleró. Pensé en ladrones, en algún peligro. Mi primera reacción fue proteger a mi esposa. Abrí la puerta lentamente, listo para enfrentar cualquier amenaza. Pero nada, absolutamente nada me habría preparado para lo que vi. Mi esposa estaba en nuestra cama. Nuestra cama, donde habíamos dormido durante 12 años, donde nuestros hijos habían sido concebidos. Y no estaba sola. Un hombre que no conocía estaba con ella. Estaban tan absortos que ni siquiera notaron mi presencia al principio. El mundo se detuvo a mi alrededor. Mi corazón dejó de latir. Por unos segundos, creí que estaba soñando. O más bien, que estaba teniendo una pesadilla. Esto no podía ser real. Mi Carla, mi esposa devota, madre de mis hijos, no podía estar haciendo esto. Pero era real. Terrible y brutalmente real. Cuando me vieron, el tiempo se congeló. El rostro de Carla se puso blanco como el papel. Sus ojos se llenaron de un pánico que nunca había visto. El hombre trató de esconderse bajo las sábanas como un niño atrapado en flagrante delito. No podía hablar. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Mi boca estaba seca como papel de lija.
Mis piernas temblaban tanto que creí que me iba a caer. Carla saltó de la cama, tratando de cubrirse con la sábana. Sus manos temblaban mientras buscaba su ropa en el suelo. Balbuceaba palabras que no lograba entender. El hombre se levantó rápidamente y comenzó a vestirse. Era más joven que yo, tal vez 35 años. Alto, moreno, bien cuidado. El tipo de hombre que cualquier mujer encontraría atractivo. Mi primer impulso fue lanzarme sobre él. Mis puños se cerraron, mi visión se volvió roja de rabia. Quería lastimarlo, quería hacerle pagar por haber destruido mi vida. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la imagen de mis hijos. Tal vez fue el resto de cordura que me quedaba. Me quedé inmóvil, temblando de odio y dolor. El hombre terminó de vestirse y me miró. Había miedo en sus ojos, pero también una arrogancia que me enfureció aún más. ¿Cómo se atrevía a estar en mi casa, en mi cama, con mi esposa? Pasó por delante de mí sin decir una palabra. Escuché sus pasos bajando las escaleras, la puerta de entrada cerrándose de un golpe, el ruido de su auto saliendo del garaje. Y me quedé ahí, inmóvil, mirando a la mujer que amaba. Carla se vistió rápidamente, sin poder mirarme a los ojos. Sus manos temblaban tanto que no lograba abrocharse la blusa correctamente. Las lágrimas corrían por su rostro, corriendo su maquillaje. Cuando finalmente me miró a la cara, vi algo que me rompió el corazón. No era solo culpa o arrepentimiento. Era alivio. Como si un peso hubiera caído de sus hombros. Como si estuviera cansada de esconder. Las primeras palabras que dijo fueron, Ramón, ¿puedo explicar? ¿Pero qué explicación podría haber para esto? ¿Qué palabras podrían reparar lo que acababa de ver? Aún no lograba hablar. Mi mente estaba vacía. 12 años de matrimonio, de confianza, de amor verdadero. Todo destruido en unos segundos. Bajé a la sala y me senté en el sofá. El mismo sofá donde veíamos películas los fines de semana. Donde los niños jugaban mientras hacíamos planes para el futuro. Todo eso parecía ahora una mentira cruel. Carla bajó detrás de mí. Se sentó en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia. Sus lágrimas no paraban de correr. Trataba de hablar, pero las palabras salían entrecortadas. ¿Desde cuándo? Fue lo primero que logré preguntar. Mi voz salió ronca, irreconocible. Yo mismo me sorprendí por el sonido. Tardó en responder. Miraba sus manos, el suelo, cualquier lugar menos a mí. 6 meses, susurró tan bajo que apenas pude escucharla. 6 meses. La mitad de un año de mi vida viviendo una mentira. 6 meses donde llegaba a casa feliz, besaba a mi esposa, jugaba con mis hijos. Sin saber que todo era una farsa. ¿Quién es? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta. Es Eduardo. Trabaja en la oficina donde hago freelance. Carla se limpiaba la nariz con un pañuelo de papel, sus ojos rojos e hinchados. Eduardo. Ahora el traidor tenía nombre. Carla había mencionado ese nombre varias veces en los últimos meses. Siempre en contexto profesional. Eduardo pensó que estaba bien. Eduardo sugirió un cambio. Nunca sospeché nada. Los niños saben. La pregunta salió antes de que pudiera pensar. Ese era mi mayor temor en ese momento. No, por supuesto que no. Carla negó con la cabeza vigorosamente. Están en casa de mi madre. Yo no quería que vieran esto. Al menos había tenido el buen sentido de proteger a nuestros hijos. O tal vez era solo conveniencia. Más fácil engañar al marido cuando los niños no están cerca. Nos quedamos en silencio por unos minutos. El único ruido era el del reloj de pared, marcando cada segundo de esa tarde que cambiaría nuestras vidas para siempre. La casa estaba decorada para Navidad. El árbol brillaba en la esquina de la sala. Los regalos ya estaban debajo, esperando la mañana mágica del 25 de diciembre. Todo eso parecía una burla cruel del destino. ¿Por qué? Finalmente pregunté. Era la pregunta que más me atormentaba. ¿Qué hice mal? ¿Qué te faltó? Carla sollozó más fuerte. No hiciste nada malo, Ramón. Siempre fuiste un buen esposo, un buen padre. El problema soy yo. Sus palabras no me consolaron. De hecho, me confundieron aún más. Si yo era un buen esposo, si nuestra familia era feliz, ¿por qué había hecho esto? Me sentía vacía, continuó. Como si mi vida fuera siempre lo mismo. Cuidar la casa, los niños, esperarte cuando llegas del trabajo. Quería sentir algo diferente. Algo diferente. Nuestra vida juntos, nuestra familia,
nuestro amor no eran suficientes. Necesitaba algo diferente, y lo había encontrado en los brazos de otro hombre. ¿Y pensaste que engañar era la solución? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. La ira comenzaba a reemplazar el dolor. No fue planeado. Surgió naturalmente. Eduardo me hacía sentir especial, como si fuera más que una simple ama de casa y madre. Especial. La palabra resonó en mi mente como una bofetada. Yo no hacía sentir especial a mi esposa. 12 años de matrimonio y había fallado en lo básico. Pero entonces la ira regresó con toda su fuerza. ¿Cómo se atrevía a culparme? ¿Cómo se atrevía a decir que nuestra vida no era suficiente para ella? ¿Y los niños? Pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Pensaste en Miguel y Sofía cuando estabas con él? Carla se desplomó llorando. No quería lastimarlos. No quería lastimar a ninguno de ustedes. Fue egoísmo de mi parte, lo sé. Egoísmo. Al menos lo admitía. Pero admitir no reparaba nada. No borraba la imagen que estaba grabada en mi mente para siempre. El teléfono sonó. Era mi suegra, queriendo saber si podía traer a los niños. Carla respondió, tratando de controlar su voz. Dijo que aún no era el momento adecuado, que estaba ocupada con los preparativos navideños. Más mentiras. Nuestra vida se había convertido en una maraña de mentiras. Cuando colgó, me miró con expresión desesperada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a decir a los niños? Esa era la pregunta del millón. ¿Cómo explicar a un niño de 8 años y una niña de 5 que papá y mamá ya no iban a vivir juntos? ¿Cómo destruir su inocencia 2 días antes de Navidad? No vamos a decir nada por ahora, decidí. Vamos a pasar la Navidad como si nada hubiera pasado. Después pensaremos qué hacer. Carla pareció aliviada, pero también sorprendida. Tal vez esperaba que la echara de casa inmediatamente. Tal vez se lo merecía. Pero no podía pensar solo en mí en ese momento. Estaban mis hijos que proteger. Había toda una familia esperando nuestra Nochebuena. Había regalos bajo el árbol y los sueños de 2 niños que aún creían en Papá Noel. No iba a ser fácil fingir que todo estaba normal. No iba a ser fácil mirar a Carla y actuar como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Pero tenía que intentarlo, por los niños. Ustedes que me escuchan ahora, tal vez ya han vivido algo similar. Tal vez saben lo que duele descubrir que la persona que más amas en el mundo te ha traicionado. Si están pasando por esto, quiero que sepan que no están solos. Su dolor es real, y es importante que sepan que van a superar esto. Si mi historia toca su corazón, si los hace reflexionar sobre sus relaciones y sus decisiones, por favor, no se vayan. Quédense aquí conmigo hasta el final, porque aún tengo mucho que compartir con ustedes. Los días entre Navidad y Año Nuevo pasaron en una neblina gris. Carla trataba de hablar conmigo, pero no podía. No podía mirarla sin ver esa terrible escena repetirse en mi mente. Ella dormía en el cuarto de huéspedes, por mi sugerencia. Les dije a los niños que era porque estaba resfriado y no quería contagiar a nadie. Otra mentira para protegerlos. Mis padres llamaban todos los días, queriendo saber cómo había estado la Navidad, cuando íbamos a visitarlos. Inventaba excusas, posponía las citas. No tenía fuerzas para fingir felicidad mucho más tiempo. En el trabajo era imposible concentrarme. Mis colegas notaron que estaba diferente, pero yo decía que solo estaba cansado de las fiestas. Más mentiras acumulándose en mi vida. La víspera de Año Nuevo, Carla se acercó a mí mientras veía televisión. Los niños dormían, la casa estaba silenciosa. Ramón, tenemos que hablar, dijo, sentándose en el otro extremo del sofá. No tengo nada que decir, respondí sin quitar los ojos del televisor. Por favor. Sé que estás sufriendo. Yo también estoy sufriendo. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Apagué el televisor y la miré. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Había perdido peso en esos días. Por un momento, sentí pena por ella. ¿Qué quieres que haga, Carla? ¿Que actúe como si nada hubiera pasado? ¿Que olvide que me engañaste en nuestra propia cama? Comenzó a llorar. Terminé con él. Ese mismo día. Lo llamé y le dije que no quería verlo más. Ah, qué generoso de tu parte, respondí con sarcasmo. Terminaste con tu amante porque te descubrieron en flagrante delito. No fue así. Ya estaba pensando en terminar. Me sentía culpable, perdida. No sabía cómo salir de esa situación. Entonces, ¿por qué no terminaste antes? ¿Por qué esperaste hasta que lo descubriera de la peor manera posible? Carla sollozó más fuerte.
Porque soy cobarde. Porque quería tener ambas cosas. Quería la seguridad de la familia y la emoción de la aventura. Sé que fue horrible de mi parte. Al menos estaba siendo honesta. Finalmente admitía sus verdaderos sentimientos, por dolorosos que fueran. ¿Y ahora? ¿Qué esperas de mí? Pregunté. Espero que me perdones. Que podamos reconstruir nuestro matrimonio. Por los niños, por todo lo que hemos vivido juntos. Perdón. Eso era lo que quería. Perdón por una traición de 6 meses. Perdón por haber destruido la confianza que nos había tomado 12 años construir. No es tan simple, Carla. No tienes idea de lo que me has hecho. Sé que te lastimé profundamente. Sé que no merezco tu perdón. Pero imploro una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. La miré, esta mujer con quien me había casado lleno de sueños y esperanzas. La madre de mis hijos. La persona que había amado más que mi propia vida. ¿Había algo que salvar todavía? ¿El amor que sentíamos el uno por el otro era lo suficientemente fuerte para superar la traición? Dijiste que te sentías vacía en nuestra vida, dije después de unos minutos de silencio. Que nuestro matrimonio no era suficiente para ti. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto no volverá a pasar? Porque ahora sé el precio de perderte. Porque casi pierdo mi familia por una ilusión. Porque entendí que lo que tenemos aquí es real, y lo que tenía con él era solo una fantasía. Sus palabras sonaban sinceras, pero la desconfianza se había instalado en mi corazón como un parásito. ¿Cómo volver a confiar en alguien que había mentido tanto tiempo? Necesito tiempo, finalmente dije. No puedo tomar una decisión ahora. Mi cabeza es un caos. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. Tal vez meses. Tal vez años. Tal vez para siempre. Carla asintió, secándose las lágrimas. Esperaré. No importa el tiempo que sea necesario. Fuimos a dormir en cuartos separados una vez más. Me quedé despierto toda la noche, pensando en nuestra conversación. ¿Realmente cambiaría? ¿Valía la pena intentarlo? Del otro lado de la pared, escuchaba a Carla llorar suavemente. Una parte de mí quería consolarla, como lo había hecho durante tantos años cuando estaba triste. Pero una parte mayor se negaba a ceder. El cambio de año llegó sin festividades en nuestra casa. Nos quedamos en casa, viendo los fuegos artificiales en televisión. Los niños se durmieron temprano, cansados de las fiestas navideñas. Cuando llegó la medianoche, Carla trató de besarme. Era nuestra tradición, desde el primer año nuevo que pasamos juntos. Pero aparté la cara. «Feliz año nuevo», susurró, con lágrimas en los ojos. «Feliz año nuevo», respondí mecánicamente. Pero no había nada de feliz en ese momento. Solo la certeza de que el nuevo año sería completamente diferente al anterior. Los primeros días de enero fueron tensos. Teníamos que retomar la rutina normal, pero nada era normal. Los niños volvieron a la escuela, yo volví al trabajo, Carla retomó las tareas domésticas. Pero había una distancia entre nosotros que parecía imposible de superar. Solo hablábamos de temas prácticos, los niños, las cuentas, las citas de la casa. Carla trataba poco a poco de reconquistar mi afecto. Preparaba mis comidas favoritas, arreglaba mis cosas con cuidado extra, trataba de iniciar conversaciones sobre temas que me interesaban. Reconocía el esfuerzo, pero mi corazón permanecía cerrado. Era como si hubiera una pared de hielo entre nosotros que no se derretía por nada. Una semana después de Año Nuevo, Carla tuvo una crisis. Estaba arreglando el dormitorio cuando encontró una foto nuestra de la Navidad anterior. Comenzó a llorar desesperadamente, sollozos que resonaron por toda la casa. Corrí a ver qué pasaba. La encontré sentada en el suelo, sosteniendo la foto contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «Lo destruí todo», gritaba entre lágrimas. «Destruí nuestra familia. Destruí al hombre que más amo en el mundo». Por primera vez desde el descubrimiento de la traición, mi corazón se encogió al verla sufrir. Aunque me había lastimado, aún había amor ahí. Un amor herido, traicionado, pero aún vivo. Me arrodillé a su lado y, por primera vez en 2 semanas, la toqué. Puse mi mano en su espalda, sintiendo cómo temblaba de tanto llorar. «Cálmate», susurré. «Los niños van a escuchar». Se lanzó a mis brazos, llorando en mi pecho como una niña. La abracé instintivamente, mi cuerpo reaccionando antes que mi mente. «Perdóname, Ramón», suplicaba. «Por favor, perdóname. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sabiendo que destruí nuestra familia». Tomé su rostro entre mis manos y la miré a los ojos.
Había tanta desesperación, tanto arrepentimiento genuino. Estaba verdaderamente destrozada por lo que había hecho. Carla, yo. Comencé, pero no pude terminar la frase. Te amo, dijo, su voz quebrada por la emoción. Siempre te he amado. Lo que hice fue locura, egoísmo, la peor decisión de mi vida. Pero mi amor por ti nunca cambió. Esas palabras tocaron una parte de mi corazón que pensé que había muerto. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, yo también la amaba aún. Pero amar y confiar son cosas diferentes. Amar y perdonar son cosas diferentes. Yo también te amo, finalmente admití. Pero no sé si es suficiente. No sé si podemos superar esto. Podemos, dijo con una convicción que me sorprendió. Si quieres intentarlo, podemos. Haré todo para reconquistar tu confianza. La miré, esta mujer que había sido mi compañera durante 12 años. La madre de mis hijos. La persona que conocía todos mis secretos, todos mis sueños. ¿Valía la pena intentarlo? ¿Nuestra historia merecía una segunda oportunidad? Quiero intentarlo, dije después de unos minutos. Pero tiene que ser a mi manera. A mi ritmo. Y tienes que prometerme transparencia total. Carla asintió vigorosamente. Prometo. Puedes ver mi teléfono, mi computadora, puedes acompañarme donde quieras. Haré cualquier cosa para probar que he cambiado. Y ningún contacto con él. Cero contacto. Ya cambié mi teléfono. Lo bloqueé en todas las redes sociales. Incluso cambié de oficina de freelance. Nunca lo volveré a ver. Había pensado en todo. Había tomado medidas concretas para cortar cualquier posibilidad de reanudar la aventura. Eso me dio un poco de esperanza. Y haremos terapia de pareja, continué. Si realmente estás dispuesta a luchar por nuestro matrimonio, aceptarás ayuda profesional. Sí, por supuesto. Lo que tú quieras. Suspiré profundamente. Estaba tomando la decisión más difícil de mi vida. Decidir perdonar a alguien que me había traicionado. Decidir luchar por un matrimonio que parecía destruido. Entonces intentémoslo, finalmente dije. Carla me abrazó fuerte, llorando de alivio. Gracias, Ramón. Gracias por darme esta oportunidad. Juro que nunca más te decepcionaré. La abracé de vuelta, sintiendo una mezcla confusa de amor, dolor, esperanza y miedo. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sabía que tenía que intentarlo. Por nuestros hijos. Por nuestra historia. Y tal vez, solo tal vez, porque aún había suficiente amor para superar cualquier cosa. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Reconstruir la confianza después de una traición es como tratar de pegar un jarrón roto. Aunque logres juntar todas las piezas, las grietas siempre quedan visibles. Comenzamos la terapia de pareja en la segunda semana de enero. La psicóloga, doctora Regina, era una mujer experimentada que ya había ayudado a muchas parejas en situaciones similares. Las primeras sesiones fueron dolorosas. Carla tuvo que contar todos los detalles de la aventura, responder preguntas que me lastimaban profundamente. Yo tuve que hablar de mi dolor, de mi ira, de mi sensación de haber sido engañado. Durante esas sesiones, descubrí cosas sobre mi esposa que no sabía. Se había sentido descuidada durante años, pero nunca había tenido el valor de hablar. Sentía que nuestra vida se había vuelto solo una rutina sin emoción. Eso no justificaba la traición, pero me ayudó a entender lo que había pasado. Me di cuenta de que yo también tenía responsabilidad en el deterioro de nuestra relación. Me había enfocado tanto en el trabajo, en proveer para la familia, que había olvidado cuidar nuestra conexión emocional. Había dejado de cortejar a mi esposa, de hacerla sentir especial. Carla, por su parte, tuvo que enfrentar la verdad sobre sus acciones. En terapia, ya no podía esconderse detrás de excusas. Tuvo que asumir la responsabilidad total de la traición. En casa, establecimos nuevas reglas. Transparencia total en todo. Carla me mostraba su teléfono cada vez que lo pedía. Me decía dónde estaba, con quién, qué hacía. Era incómodo para ella, pero necesario para mí. Volví a dormir en nuestro cuarto, pero aún mantenía distancia física. No lograba tocarla de la misma manera. Mi cuerpo rechazaba automáticamente cualquier proximidad más íntima. Los niños notaron que algo había cambiado entre nosotros. Miguel preguntó varias veces por qué mamá y papá ya no se besaban. Sofía dijo que sentía que la casa estaba triste. Eso me rompió el corazón. Mis hijos estaban pagando por el error de los padres. No merecían crecer en una casa llena de tensión y desconfianza.
Comencé a hacer un esfuerzo consciente para protegerlos. Jugaba más con ellos, sonreía cuando estaban cerca, mostraba afecto por Carla delante de ellos. Era teatro, pero teatro necesario. Tenía que preservar la inocencia de mis hijos mientras trataba de reconstruir mi matrimonio. Marzo llegó trayendo cambios sutiles. Carla realmente se esforzaba por ser mejor esposa. Prestaba atención a todo lo que decía, trataba de anticipar mis necesidades, mostraba gratitud por haber decidido luchar por nuestro matrimonio. Lentamente, muy lentamente, mi corazón comenzó a ablandarse. Aún no era perdón, pero al menos ya no sentía esa ira constante. Una noche, a finales de marzo, Carla lloraba suavemente en el baño. Pensé que tenía otra crisis de culpa, pero cuando pregunté, dijo algo que me sorprendió. Lloro de gratitud, explicó. Esta mañana me besaste cuando te fuiste a trabajar. Era la primera vez en 3 meses que hacías eso sin que yo lo pidiera. Ni siquiera me había dado cuenta. El beso había sido automático, natural. Mi cuerpo lentamente comenzaba a confiar en el suyo otra vez. Abril trajo nuestro primer momento realmente íntimo desde el descubrimiento de la traición. Estábamos viendo una película después de acostar a los niños. Era una comedia romántica que nos hacía reír. En medio de la película, Carla hizo un comentario gracioso sobre una escena. Me reí sinceramente, y por unos segundos, olvidé todo el dolor. Era como si fuéramos solo una pareja normal viendo televisión. Carla debe haberse dado cuenta, porque se acercó un poco a mí en el sofá. Instintivamente, puse mi brazo alrededor de ella. Nos quedamos así hasta el final de la película, sin decir nada, solo disfrutando de ese momento de paz. Cuando la película terminó, nos miramos a los ojos. Había algo diferente ahí. Ya no era solo dolor y culpa. Había un inicio de conexión que se estaba reformando. Me hiciste falta, susurró. Tú también, admití. Ese fue nuestro primer beso en 4 meses. Suave, vacilante, lleno de significado. No llevó a nada más esa noche, pero fue un hito importante en nuestro viaje de reconciliación. Sé que muchos de ustedes que me escuchan ya han vivido momentos como ese. Momentos donde todo parece perdido, pero una pequeña chispa de esperanza aún brilla en el fondo del corazón. Quiero que sepan que la sanación es posible, aun cuando el dolor parece insoportable. Su historia aún se está escribiendo, y ustedes tienen el poder de elegir cómo termina. Si encuentran fuerza en mi experiencia, si ven que no están solos en este viaje, por favor, continúen conmigo. Aún tenemos mucho camino por recorrer, y prometo que cada palabra que comparto aquí viene del corazón. Mayo fue un punto de inflexión. Por primera vez desde la traición, logramos tener una conversación sobre el futuro sin que se convirtiera en una discusión sobre el pasado. Hablamos de los sueños que teníamos para los niños, del viaje que queríamos hacer cuando crecieran, de la casa que pensábamos renovar. Era reconfortante descubrir que aún teníamos sueños en común, que nuestra conexión no había sido completamente destruida por la traición. Durante este periodo, también comencé a percibir cambios reales en Carla. No solo trataba de complacerme por miedo de perder la familia. Realmente estaba creciendo como persona. Comenzó a hacer terapia individual además de la terapia de pareja. Quería entender por qué había tomado esa decisión terrible. Quería estar segura de no volver a hacer algo así jamás. En las sesiones de terapia de pareja, la doctora Regina comenzó a trabajar no solo en la sanación de la traición, sino también en el fortalecimiento de nuestra relación. Nos enseñó técnicas de comunicación que nunca habíamos usado. Aprendimos a expresar nuestras necesidades sin atacar al otro. Aprendimos a realmente escuchar, no solo esperar nuestro turno para hablar. Aprendimos que un matrimonio fuerte requiere trabajo constante de ambas partes. En junio, pasó algo que lo cambió todo. Carla recibió una llamada de Eduardo. Estaba borracho, suplicando que volviera con él. Decía que no podía olvidarla. Carla me contó inmediatamente sobre la llamada. Me mostró la grabación en su teléfono, repitió palabra por palabra lo que él había dicho. Su transparencia total me impresionó. Pero lo más importante fue su reacción a la llamada. No mostró ninguna vacilación, ninguna nostalgia. Habló de él con disgusto, como si fuera un extraño molesto. Eso no era amor, me dijo. Era solo una huida de la realidad. Tú eres mi verdadero amor. Nuestra familia es mi verdadera realidad. En ese momento, sentí que realmente había elegido nuestra familia. No por obligación o por miedo, sino por convicción sincera. Julio trajo nuestra primera intimidad física completa desde la traición. Era vacilante al principio, llena de emociones confusas.
Pero también era un acto de sanación, de reconexión, de perdón físico. Lloré después. No de tristeza, sino de alivio. Mi cuerpo finalmente había aceptado lo que mi mente ya estaba procesando. Carla seguía siendo mi esposa. Agosto marcó 6 meses desde que había descubierto la traición. Mirando hacia atrás, era increíble cuánto habíamos progresado. Ya no éramos la misma pareja de antes, pero tal vez éramos una pareja mejor. Habíamos aprendido la importancia de la comunicación abierta. Habíamos aprendido a valorar lo que teníamos. Habíamos aprendido que el amor verdadero a veces requiere perdón, y que el verdadero perdón exige trabajo. En septiembre, decidimos hacer una segunda luna de miel. Dejamos a los niños con mis padres y viajamos a una posada en las montañas. Era nuestro primer viaje solos en años. Pasamos 3 días hablando, riendo, redescubriéndonos mutuamente. Carla me habló de sus miedos, sus sueños, sus inseguridades. Yo hablé de mi dolor, pero también de mi esperanza en nuestro futuro. Fue ahí donde finalmente dije las palabras que había estado esperando por meses: te perdono. Carla lloró como nunca había llorado. No de tristeza, sino de alivio total. El peso de la culpa que había cargado durante casi un año finalmente cayó de sus hombros. Gracias, susurró entre lágrimas. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor esposa. El perdón no significaba olvidar. Las cicatrices de la traición aún estaban ahí, y probablemente siempre estarían. Pero significaba elegir no dejar que el pasado controlara nuestro futuro. Octubre llegó trayendo un descubrimiento maravilloso. Carla estaba embarazada. Después de todo lo que habíamos pasado, la vida nos hacía un regalo inesperado. Al principio, tuve miedo. ¿Estábamos listos para otro hijo después de casi perder nuestra familia? Pero pronto la alegría tomó el control. Este bebé sería el símbolo de nuestro renacimiento. La prueba de que realmente habíamos superado la crisis y construido algo nuevo y fuerte. Los niños se emocionaron con la noticia. Miguel dijo que siempre había querido ser hermano mayor. Sofía estaba emocionada de tener a alguien más pequeño que ella para cuidar. Noviembre fue un mes de preparativos y expectativas. Arreglamos el cuarto del bebé juntos. Elegimos nombres, compramos ropita pequeña, soñamos con el futuro de nuestra familia ampliada. Era reconfortante planificar el futuro juntos otra vez. Durante meses, no lográbamos pensar más allá del día siguiente. Ahora, hacíamos planes para los años venideros. El embarazo también trajo una intimidad diferente entre nosotros. Carla necesitaba más cuidados, y redescubrí el placer de protegerla y mimarla. Diciembre llegó cargado de significados especiales. Era nuestra primera Navidad después de la crisis. La primera Navidad donde realmente estábamos juntos otra vez. Decoramos la casa con aún más atención que el año anterior. Cada decoración colgada era una celebración de nuestra supervivencia como familia. La víspera de Navidad, mientras poníamos los regalos bajo el árbol, Carla me dijo algo que nunca olvidaré. El año pasado, casi lo pierdo todo por mi estupidez. Este año, tengo más de lo que jamás soñé. Tenía razón. Teníamos nuestra familia unida, un bebé en camino, y un amor que había sido probado por el fuego y había salido más fuerte. La Navidad de 2024 fue completamente diferente a la anterior. Había una paz verdadera en nuestra casa. Había alegría real en nuestras sonrisas. Había esperanza real en nuestros corazones. Cuando los niños abrieron sus regalos, vi a Carla observar cada momento con atención total. Había aprendido a valorar estos momentos simples que antes daba por sentado. En la noche, después de que todos se fueran, nos sentamos en el sofá mirando el árbol de Navidad. Carla estaba acostada en mis piernas, mi mano en su vientre que ya comenzaba a crecer. ¿Te arrepientes?, preguntó de repente. ¿De qué? De haberme perdonado. De haber luchado por nuestro matrimonio. Reflexioné unos segundos antes de responder. No. Lamento el dolor que pasamos, pero no me arrepiento de haber luchado por nosotros. Te amo más ahora que cuando nos casamos, dijo. Yo también, respondí, y era verdad. El amor que sentíamos ahora era diferente del amor joven e ingenuo del comienzo del matrimonio. Era un amor maduro, probado, consciente de su fragilidad y por eso mismo más precioso. El año nuevo llegó con una fiesta tranquila en casa. Invitamos solo a la familia más cercana. Los niños se quedaron despiertos hasta medianoche por primera vez. Cuando comenzaron los fuegos artificiales, Carla y yo nos besamos. Era un beso cargado de gratitud, esperanza, promesas para el futuro. «Feliz Año Nuevo», susurró. «Feliz Año Nuevo», respondí, abrazándola fuerte.
El año 2025 comenzó con nuestra familia más fuerte que nunca. Habíamos atravesado el valle de la sombra de muerte de nuestro matrimonio, pero habíamos salido del otro lado. En marzo, nuestra hija Beatriz nació. Era un bebé hermoso, saludable, que trajo aún más alegría a nuestra casa. Miguel y Sofía se enamoraron inmediatamente de su hermanita. Sosteniendo a Beatriz en mis brazos, miré a Carla acostada en la cama del hospital. Estaba radiante, agotada, pero completamente feliz. Gracias, dijo, mirándome con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Por no haberte rendido con nosotros. Por darme la oportunidad de ser madre de esta princesita. Por haber creído que podíamos ser felices otra vez. Besé su frente suavemente. Gracias a ti por haber luchado para merecer una segunda oportunidad. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la traición estuvo a punto de destruir nuestra familia, pero también la fortaleció de maneras que nunca habría imaginado posibles. Aprendimos que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección diaria. Elegimos amarnos aun cuando es difícil. Elegimos perdonar aun cuando duele. Elegimos luchar aun cuando parece imposible. Nuestra historia no es un cuento de hadas. Es una historia real, con dolor real, perdón real y amor real. Es la prueba de que incluso las relaciones más lastimadas pueden sanarse cuando ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo necesario. Carla nunca más dio razones para dudar de ella. Cumplió todas las promesas que había hecho durante nuestra reconciliación. Se convirtió en la esposa que siempre había tenido el potencial de ser. Yo aprendí a ser mejor esposo también. Aprendí a no dar nuestra conexión por sentada. Aprendí a invertir tiempo y energía en nuestra relación todos los días. Nuestros hijos crecieron en una casa llena de amor verdadero. Vieron que a veces las personas cometen errores graves, pero también vieron que el perdón y la reconciliación son posibles. Miguel ahora tiene 15 años y es un joven responsable y cariñoso. Sofía tiene 12 años y es nuestra pequeña líder de familia. Beatriz tiene 3 años y es la alegría pura de nuestra casa. A veces, la gente me pregunta cómo logré perdonar una traición. ¿Cómo logré volver a confiar? La respuesta no es simple. Perdonar no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el pasado destruya el futuro. Significa darle una oportunidad al amor de ser más grande que el dolor. Volver a confiar no sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, con avances y retrocesos. Pero cada día que Carla cumplía sus compromisos, mi confianza crecía un poco más. Hoy, 18 años después de nuestro matrimonio y casi 5 años después de la crisis, puedo decir con certeza, valió la pena luchar. No le recomiendo la traición a nadie. El dolor que causa es indescriptible, innecesario, destructivo. Pero si están pasando por algo similar, quiero que sepan que hay esperanza. Si ambas personas están realmente comprometidas con la sanación, si ambas están dispuestas a hacer el trabajo difícil, si ambas creen que el amor vale la lucha, entonces la reconciliación es posible. Nuestra historia es la prueba de que aun cuando todo parece perdido, aun cuando la confianza ha sido rota, aun cuando el corazón está destrozado, aún hay una oportunidad para un nuevo comienzo. La Navidad de 2023 estuvo a punto de destruir nuestra familia, pero también plantó las semillas de un amor más fuerte, más consciente, más verdadero. Hoy, cuando decoro nuestra casa para Navidad, recuerdo esa noche terrible de hace casi 5 años. Recuerdo el dolor, la ira, la desesperación. Pero también recuerdo la elección que hicimos de luchar por nuestro amor. Nuestros hijos ayudan a colgar las decoraciones en el árbol, riendo y jugando. Carla está en la cocina preparando galletas navideñas. La casa está llena de luz, alegría, amor. Esta es nuestra nueva historia. Una historia de perdón, segundas oportunidades, amor que vence incluso la traición. Si llegaron hasta aquí conmigo, si siguieron cada momento de este viaje, sepan que su presencia ha significado mucho. Tal vez están pasando por algo similar, tal vez conocen a alguien que está pasando por esto. Quiero que se lleven de esta historia una certeza: siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. El amor verdadero puede superar cualquier cosa, pero necesita valor, perdón y mucho trabajo de ambas partes. Gracias por haber caminado conmigo en este camino. Que su historia, cualquiera que sea, se escriba con amor, valor y esperanza.